Así es que, como saben, el pasado 21 de febrero la Cámara de Diputados aprobó proyecto de decreto que reforma los artículos 513 y 515 y adiciona un artículo 515 bis a la Ley Federal del Trabajo. La minuta correspondiente fue recibida en esta Cámara de Senadores el 23 de febrero y turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Esta minuta ha generado inquietud e incertidumbre sobre el impacto que esta reforma podría tener en los derechos de los trabajadores en materia de previsión y protección de la salud derivada de los riesgos de trabajo, y que se da en una intervención mayor de los patrones como juez y parte en la definición de las enfermedades de trabajo y la evaluación de las incapacidades permanentes. Con el objeto de abrir un espacio de reflexión en torno al contenido de este proyecto, previo a su discusión en esta Cámara, es que organizamos una mesa de análisis que se está llevando a cabo en estos momentos con especialistas en la materia y representantes de trabajadores que me acompañen en esta conferencia de prensa, a quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, Martín. Sí, muchas gracias, senador. Como que le falta volumen, está muy raquítico. No alcanza el presupuesto para un buen sonido. No hay presupuesto. O le bajan para escuchar nada más lo que quieren escuchar en el Senado de la República. Bueno, estamos aquí, como lo ha mencionado el senador Fernando Mayans, sobre esta mesa de análisis, varias organizaciones sindicales, incluida, como se ha mencionado, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la nueva Central de Trabajadores. Y estamos aquí en el marco de estas reflexiones para denunciar a todos los trabajadores del país sobre lo que se pretende hacer nuevamente desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que es atentar contra los derechos de los trabajadores. Y son de las secuelas de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que fueron aprobadas fast track por esta misma legislatura. Y hoy nuevamente se pretende quitarle las facultades al Congreso de la Unión para revisar el tema de las tablas y enfermedades de trabajo y dejarle todo este proceso al secretario del Trabajo en turno y directamente a los empresarios. Es una más de las violaciones a los derechos de los trabajadores y que vamos a salir a denunciar en todo el territorio nacional. Sabemos que esta Cámara de Senadores está secuestrada por una clase política gobernante que no obedece a los intereses de la mayoría de los mexicanos, sino a los intereses de los empresarios y las multinacionales. Hoy se desgarran las vestiduras defendiendo a nuestros connacionales en Estados Unidos y cuando se trata de leyes en México le dan la espalda a los trabajadores. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como académicos y honrados de estar convocados a esta mesa de esta mañana en el Senado de la República y con la expectativa de que el Senado de la República meta un debate más amplio del que hubo en la colegisladora, la Cámara de Diputados, el mensaje principal de nuestra mesa es que la siguiente generación de mexicanos, los que están trabajando ya de los 18 años en adelante, no deben ser víctimas de los impactos de una reforma laboral lesiva como la que aprobó el presidente Peña Nieto en noviembre de 2012, y en segundo lugar poner el énfasis en que en el mundo global los procesos de incorporación por parte de los países al marco global no deben llevar, como en el caso mexicano, a sacrificar a la siguiente generación. En la mesa hemos insistido en que en el nuevo marco del Tratado de Libre Comercio, el cambio de gobierno en Estados Unidos y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, es preciso que se anteponga
el salario de la siguiente generación y el bienestar de los trabajadores mexicanos, canadienses y estadounidenses. Los candidatos a la presidencia de la República que quieran conducir el país a partir de 2018 no pueden seguir haciendo lo que el secretario Navarrete Prida ha venido haciendo desde la Secretaría del Trabajo, que es ofrecer un país barato en términos salariales, degradado ambientalmente y saturado de recursos fiscales indiscriminados para los inversores. Ese modelo se acabó. El secretario Videgaray y el secretario Guajardo no deben negociar más sin que el país se pronuncie sobre lo que en nuestra mesa hemos denunciado, gracias a esta iniciativa del senador Mayans, como una franca política tentatoria contra la siguiente generación de mexicanos. Muchas gracias. Sí, la reforma aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de febrero de este año básicamente determina que la Cámara de Diputados cede a la Secretaría del Trabajo la actualización de estas tablas. 2, desaparecen las tablas de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Ya en la reforma del 2012 quitaron la tabla de incapacidades, de evaluación de incapacidades permanentes, y ahora pretenden también eliminar la tabla de enfermedades de trabajo. El problema real que existe en nuestro país no es que las tablas sean obsoletas totalmente. Evidentemente requieren una actualización, pero hoy no son en la escala de prioridades de la salud en el trabajo en el país, no son un obstáculo. En este país el verdadero problema es el no diagnóstico de las enfermedades de trabajo, ¿sí? Se estima por estudios hechos por el propio Seguro Social que el 80% de las enfermedades del trabajo en México no se diagnostican y por lo tanto no se registran, y que el 40% de los accidentes de trabajo que ocurren en la población derechohabiente tampoco se registran como tales. Finalmente, esta reforma busca privatizar el seguro de riesgos de trabajo, que para que ustedes tengan una idea, lo que recauda el IMSS por riesgos de trabajo, lo que recaudó en el 2015 fueron más de 43,000 millones de pesos. Entonces, al sacar las tablas, se posibilita la privatización para que sean las aseguradoras privadas las que reciban esos fondos, obviamente aumentando la crisis que vive el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Pensamos los abogados que estamos acompañando esta mesa que es muy grave que en la Cámara de Diputados se apruebe una reforma que es contraria a la Constitución. La Constitución claramente delega en el Congreso de la Unión la facultad de legislar y no dársela a la Secretaría del Trabajo y menos todavía a los patrones. Es una aberración esta reforma porque es contraria a la Constitución, tanto por las facultades exclusivas del Congreso de la Unión de legislar para que ahora legisle el capital privado en contra de los trabajadores y de la salud de los trabajadores, que es lo más delicado. Segundo aspecto que nos parece fundamental es que esta reforma en este momento lo único que va a hacer es golpear ya más la salud de los trabajadores, sus enfermedades, en un momento en que todo el mundo ha dicho que México necesita la unidad, y esta reforma lo que hace es
profundizar la división de la nación al afectar al sector trabajo de manera muy grave. Esto es un contrasentido, es contrario a cualquier política racional y verdaderamente llamamos a todo el mundo a oponernos a esta reforma, en primer lugar al Senado, a que rechacen esta reforma y se abra por la Cámara de Diputados un foro auténtico de debate para toda la población involucrada, sobre todo la más afectada. Gracias. Pues buenos días a los medios de comunicación aquí presentes y agradeciendo la invitación al senador Mayans a la celebración de esta mesa de análisis. Reciban un fraternal saludo de nuestro dirigente nacional, el ingeniero Francisco Hernández Juárez, quien es secretario general del Sindicato de Telefonistas y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. Nosotros estamos en esta mesa con una preocupación muy grande y una ocupación. Para nosotros ya no es posible seguir recibiendo agravio tras agravio como clase trabajadora. En el 2012 se modifica la Ley Federal del Trabajo, en donde se aprueban contratos, valga la redundancia, se aprueba el pago por hora, se reduce pues la capacidad o el margen de un bienestar para la clase trabajadora. No contento con eso, en ese 2012 también se eliminan las tablas de las enfermedades. Hoy, pretextando, y lo quiero dejar así claro, pretextando una antinomía legal entre el artículo 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo, en donde, bueno, se habla de las atribuciones, tanto para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y una comisión que inicialmente es consultiva y el legislativo, pretextando enmendar eso, hoy se van hasta la cocina. Hoy no solo quitan esta facultad al legislativo de estar revisando lo que es un beneficio para la clase trabajadora, la revisión de las enfermedades por trabajo y las incapacidades permanentes. Hoy se van hasta la cocina, le quitan al legislativo, con lo que aprobaron recientemente en esta Cámara, le quitan esta facultad y se le entregan, se la otorgan a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero ahí adicionan algo que es gravísimo desde nuestro punto de vista. A una comisión inicialmente consultiva le dan una capacidad decisoria y ahora dice que las tablas, que los proyectos que haga la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en relación a la salud de los y las trabajadoras, ahora tiene que pasar por la autorización de esta tripartita comisión, que está compuesta básicamente por la patronal, está compuesta por organizaciones, por centrales obreras que no se distinguen básicamente por defender los derechos de los trabajadores, que finalmente ellos tienen la mayoría de los contratos de protección patronal, y bueno, por otro lado el gobierno federal. Cuando vemos esto, y para finalizar, nosotros decimos en manos de quién va a caer la calificación tanto de las tablas de enfermedades por riesgo de trabajo y las incapacidades permanentes. Por eso es una preocupación y agradecemos a este honorable Senado la posibilidad de realizar esta mesa, porque es necesario de cara a los trabajadores y de cara a la nación establecer cuáles deben ser los mecanismos para la salud de las y los trabajadores en este país. Gracias. Muy brevemente, ustedes saben que hay una marcha de jornaleros que vienen de San Quintín, que vienen del norte del país, de Baja California. Los jornaleros de San Quintín son un ejemplo de las pésimas condiciones de trabajo que existen en México. ¿Y qué es lo que esta marcha está exigiendo? Esta marcha está exigiendo mejores salarios y mejores condiciones de trabajo y seguridad social. Y da la casualidad que México, el Estado mexicano, no ha firmado el convenio de la OIT que se refiere a la salud de los trabajadores en la agricultura y en el campo. Entonces, creo que el Estado mexicano está retrocediendo en materia de prevención de los riesgos de trabajo, y esta reforma laboral que hoy estamos impugnando, que hoy estamos discutiendo, va en un sentido contrario a las prácticas y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, porque deja en manos de una comisión lo que debería ser una política de Estado con la intervención del Congreso de la Unión, de la Secretaría del Trabajo y del conjunto de las instituciones estatales. La prevención de los riesgos de trabajo, los accidentes y las enfermedades de trabajo.
Esperamos pues que esta marcha de los trabajadores de San Quintín haga ver a todos, y estos foros que estamos realizando también, que el problema de la salud en el trabajo es uno de los grandes problemas de la nación, y que por lo tanto esta reforma que estamos señalando incorrecta va en un sentido que no conviene a la prevención de los riesgos de trabajo, sino al contrario, va en el sentido de dejar que la prevención de los riesgos de trabajo se minimice, se haga chiquita en aras de dejar al país en una situación de supuesta competitividad con una mano de obra cada vez más barata. Por el contrario, creemos nosotros que prevenir los riesgos de trabajo, las enfermedades y los accidentes, a la larga resulta más barato, a la larga resulta mejor, porque será resultado que haya menos trabajadores accidentados, menos trabajadores enfermos, menos trabajadores que saturen las instituciones sociales de la salud y por lo tanto en un mejor panorama laboral para el país. Gracias. Buenas tardes, quienes estamos aquí hacemos un llamado a la Cámara de Senadores para no aprobar esta reforma que ha sido consensada en la Cámara de Diputados por varias razones. En primer lugar, porque atenta contra la salud, contra la vida de los trabajadores. Actualmente hay una política, diríamos, criminal del Instituto Mexicano del Seguro Social de no reconocer muchas enfermedades profesionales de trabajo. Es estar empujando a trabajadores que tienen que acudir a juntas de conciliación y arbitraje después de 6, 7, 8 o 10 años. Muchos de ellos no alcanzan siquiera a llegar al final de su reclamo, y lo que esta reforma significa es de que el propio responsable, el patrón, el obligado a pagar, sea el mismo que defina qué enfermedades, qué tipo de calificación se le puede dar. Es como si un delincuente le dijera al juez: este es el tipo de pena que quiero que me impongas, es el tipo de sanción, y esto no puede ser. Son conflictos de interés sumamente graves y que en este sentido no solamente son violatorios a la Constitución, el artículo 1 de la Constitución que habla de los derechos humanos, el artículo 17 que habla de una justicia imparcial, el 123 de salud en el trabajo, el 133 de la supremacía de la Constitución, e incluso varios acuerdos internacionales. En este sentido, un acuerdo de esta naturaleza sería un grave retroceso, y por eso nuestro llamado a la Cámara de Senadores de no aprobar esta modificación que sería tentatoria contra la vida de los trabajadores. Gracias. Muy bien, pues agradezco la rueda de prensa desnutrida el día de hoy. Conste, para los trabajadores que nos están viendo y escuchando a través del canal del Congreso, los medios de comunicación, pues bueno, hay poco interés en el tema de la salud de los trabajadores de México, por más desnutridos que están también. Entonces, les agradezco mucho la atención. Vamos a continuar con nuestra mesa de análisis. Nada más que, obviamente, los trabajadores sí están interesados, dado que están aquí muy bien representados, y vamos a luchar siempre por los trabajadores del pueblo de México. Muchas gracias.